grabar la presentación a partir de este momento para que también después queda disponible en nuestro canal de YouTube, así que si nos quieren seguir en las redes, estamos por todos lados para que, bueno, se vayan informando y otras charlas más que hemos dado y demás. Un poco la idea de trabajar, voy checando que algunas personas si se quieren sumar, un poco de trabajar esto es hablar de una etapa del proyecto que es el prototipado. Y mi pregunta parte de ustedes. ¿Qué es lo que ustedes se imaginan que es el prototipado de proyectos? Si tienen experiencia, si están trabajando con ellos, si me quieren contar. ¿Alguno ha tenido experiencia con gestión de proyectos? Buenas noches. En mi caso, he trabajado con proyectos, pero de tesis de grado. Ajá. Con esos proyectos es que yo he trabajado, pues. Perfecto, perfecto, perfecto. Y depende de la universidad donde elabore. Pues yo he trabajado en la UP, Plan Pedagógico de Maracay, en posgrado, y he trabajado en pregrado en la UBA, en otros institutos politécnicos. Ajá. Y sí, los proyectos tienen unos protocolos, ¿no? Ujú, De acuerdo a cada universidad, el manual del manual, fundamentalmente normas APA en la parte de forma, ujú. pero no he escuchado, no tengo conocimiento de Ya, de ese concepto de del prototipar. prototipo, Perfecto, del perfecto, prototipado, sí, eso es lo correcto. Sí. perfecto, No perfecto. tengo experiencia. Perfecto. Bueno, un poquito la charla de hoy va a centrar en esto. Perfecto. Está viendo proyectos tecnológicos para transformación digital. La idea de este curso y la idea de esta charla es que esto se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto, sea un proyecto social, sea un proyecto económico, porque al fin y al cabo todos son proyectos, todos necesitan recursos, todos tienen que esperar un resultado y tienen que tener digamos, o sea, un input y un output. Todos los proyectos son iguales. Entonces, no importa si sea para generar un merendero, un comedor comunitario, para generar un proyecto de software, todos necesitan lo mismo, básicamente los mismos elementos y los mismos ingredientes. Denme un segundo que activo acá la presentación. Bueno, yo les voy a pedir, el primer ejercicio lo van a hacer ustedes. Yo les voy a pedir que ustedes dibujen su nombre en un papel. Independientemente, si quieren después lo pueden mostrar en la cámara, si quieren no lo muestran, pero esto es, el primer trabajo es que ustedes dibujen su nombre. Fíjense en que yo no les dije que escribieran su nombre, ¿sí? Esa es la primera actividad que tenemos que hacer. Cuando lo tengan listo, el que lo tenga listo, me lo cuenta, ¿sí? ¿Estamos? ¿Quieren mostrar su dibujo? Yo voy a mostrar el mío. Esto es lo que yo hice. Ese es mi nombre. ¿Lo ven? ¿Quieren mostrar el suyo? A ver qué dibujaron. Si se animan, claro. A ver. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es es como una E con, como si fuera que un camino? Estás muteado Sí, ahí. se me ocurrió ahorita así como hacer un camino Ujú, con tu la E. letra, con la inicial de mi nombre. Perfecto, perfecto. Para Christian y Brian, si quieren, también pueden eh, sumarse. Al igual que Roberto, si quieren pueden prenderlo y mostrarnos, si no, nos avisan, les doy un segundito si quieren prender la cámara y mostrarnos, genial. ¿Qué se les vino en mente para hacer ese dibujo? Fíjense desde dónde nos vamos a presentar, desde un dibujo.
Fíjense en que yo dibujé una flor con un corazón, que no tiene nada que ver con mi nombre es Roxana, pero es como nosotros nos expresamos. Y un poco eso es lo que vamos a buscar durante esta masterclass, armar un borrador de lo que nosotros pensamos, componer, crear una solución para un problema o para una demanda insatisfecha a partir de nuestra creatividad y de nuestras herramientas. Esto es muy importante para que nosotros podamos organizar nuestras ideas. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver hoy? Vamos a ver una etapa que es antes de prototipar, lo que tenemos que hacer antes de prototipar proyectos y después cuáles son las herramientas que tenemos para hacer los prototipos de proyectos. Acá esto que yo les voy a compartir es una evolución de mi experiencia como licenciada en administración, como profesora universitaria en la Universidad de Mendoza, en la provincia de Mendoza, Argentina, donde trabajé más de 15 años, como profesora de costes, como especialista en costes y gestión y como docente universitaria. Todo eso confluyó en esto que yo les voy a mostrar. Entonces acá vamos a ver mezcla de Canvas, vamos a ver mezcla de Design Thinking, vamos a ver matriz de marco lógico, todo en una forma ordenada, de manera tal de que ustedes puedan partir desde una necesidad o un problema a resolver hasta llegar a la evaluación económica y financiera del proyecto, ¿sí? Eso es muy importante para que ustedes lo vean y lo vayamos comprendiendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comprender cuáles son las etapas de la evaluación de proyectos. Fíjense en que acá arrancamos nosotros con la definición de la idea, que incluye subetapas, que son las que vamos a trabajar en la masterclass de hoy. Hoy vamos a trabajar mucho en esta primera etapa. Después tenemos la parte de factibilidad, que ya sería una vez que ya hemos definido con nuestras herramientas de prototipado cuál es la mejor solución para ese problema, pasamos ya a hacer factibilidad, que ya sería más el análisis técnico económico del proyecto, y ya después pasamos a lo que es la puesta en marcha y la evaluación y el monitoreo. Estas serían como las grandes partes que tiene la formulación y evaluación de proyectos, y esto es todo lo que, como les conté, lo que vamos a ver durante el curso. Y hoy, durante la masterclass, nos vamos a quedar en esta primera parte, ¿sí? Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna consulta, algún aporte que quisieran hacer, no tienen más que levantar la mano o encender el micrófono directamente y lo vamos comentando. Vamos al primer paso, antes de prototipar. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es definir el problema. Ustedes siempre que van a hacer un proyecto van a partir o de un problema a resolver o de una necesidad a satisfacer. ¿Por qué hago esta aclaración? Y es muy importante que ustedes la entiendan en este momento. Porque el problema a resolver generalmente tiene que ver con proyectos de impacto social, ¿sí? Y la necesidad a satisfacer tiene que ver con proyectos de tipo económico. Desarrollo un bien o un servicio que satisfacen una necesidad. En ambos casos voy a producir un bien o un servicio que satisface o resuelve una necesidad o un problema. Pero para que ustedes lo vean, nosotros trabajamos el proyecto indistintamente si es para un fin social o para un fin económico, porque ambos, como les dije, utilizan los mismos elementos. Si ustedes están trabajando con proyectos, me gustaría, si pudieran, por favor, perdón, un segundo, voy a mandarle a algunos colegas el link que me lo están pidiendo. Perfecto. Ustedes, denme un segundo, perdón. Ustedes me gustaría que me cuenten si están trabajando en algún problema, si tienen algún proyecto en el que están trabajando y quisieran definir cuál es el problema, compartirlo con nosotros. ¿Les parece? Como ejemplo. ¿Se animan? Bueno, si no se los ayudo un poquito. Por ejemplo,
Acá fíjense en que dice que el problema tiene que ser definido, que tiene que ser breve y con palabras simples, en forma acotada, que no incluye soluciones ni causas, y dice que todos deben entenderlo y que no debe dejar lugar a interpretaciones. ¿Esto qué quiere decir? Si yo voy a proponer un proyecto social, como por ejemplo conseguir o obtener el agua potable en una comunidad, yo tengo que decir, el proyecto consiste en la obtención del agua potable para la zona de XXX de tal lugar. Todo el mundo entendió lo que yo estoy diciendo. El proyecto, claro, el marco lógico como una construcción, perfecto. Todos entendemos lo que estamos diciendo. Esta señora quiere obtener el agua potable para esta comunidad, punto. Todos entendimos porque usamos palabras comunes que todos entienden y no pusimos ni causas ni soluciones, no le echamos la culpa a que la gente no tiene el agua porque hay una represa que no les permite el acceso, no le echamos la culpa a los políticos, no le echamos la culpa a nadie. ¿Sí? Lo hicimos en forma acotada y no hay lugares para valoraciones subjetivas, es un problema concreto. Esto lo que ustedes es el primer paso que ustedes tienen que dar tanto en un proyecto económico como en un proyecto social. Si nos ponemos a definir un problema desde el punto de vista económico, un proyecto que sería la satisfacción de una necesidad, yo tendría que decir, las personas tienen la necesidad o las personas tienen la necesidad de acceder a un curso que les permita formarse en tales temáticas. Ahí está definido. Fíjense en que tenemos un objeto, los problemas tienen que tener un objeto, una delimitación socioeconómica y una delimitación geográfica. Con una delimitación socioeconómica queremos decir que vamos a trabajar con este segmento especial de mercado, que vamos a trabajar con esta población, la población no de todo Venezuela, porque evidentemente es un proyecto gigante, sino que voy a trabajar con una comunidad específica, como puede ser la comunidad de la universidad donde trabaja Ernesto, o puede ser específicamente el proyecto de una empresa donde estamos trabajando nosotros. Y ahí tenemos esa delimitación geográfica también expresa en esta definición del problema. Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta, algún aporte? Ustedes cada tanto traten de contestarme para saber que no se me durmieron y que están despiertos. Después viene el segundo paso. Entonces dijimos, el primer paso que nosotros tenemos que hacer antes de prototipar es definir, como les dije, nuestro problema a resolver. El segundo paso, en realidad, es la creación de esta estructura analítica del proyecto. Fíjense que acá nosotros trabajamos, entonces en realidad, digamos, acá hay unos pasos intermedios que son el árbol de problemas, y es importante, o sea, digamos, por la magnitud de la masterclass, traté de ir eligiendo los temas específicos para que quedara ordenado y no fuera tan largo, porque si no estaríamos 8 horas hablando de esto. Simplemente es para que ustedes vayan ordenando los pasos. Primero defino el problema, y ese problema lo valido con diferentes herramientas de diagnóstico de proyectos, que pueden ser o la espina de pescado o el árbol de problemas. Y con eso voy a crear esta estructura analítica del proyecto. Fíjense en cómo armo yo mi proyecto. Pongo mi fin en la parte superior, ¿sí? Mi fin es hacia dónde quiero ir, cuál es esa orientación que tengo con mi proyecto. Después pongo mi propósito, que es el objetivo general del proyecto. Si vamos al caso del agua potable, mi propósito el objetivo general es brindarle el acceso al agua potable a 1.500 personas de la zona de XX de tal XX lugar. ¿Se entiende? Después vienen los productos. Acá los productos, cuando estamos hablando de proyectos, son elementos, pueden ser o servicios, o bienes, o servicios, que son las cuestiones más tangibles, que van a ser la forma en que se va a solucionar ese problema o se va a cumplir ese objetivo principal. ¿Se entiende? Entonces, un producto puede ser el agua potable, pero otro producto podría ser un informe de diagnóstico del estado de los tanques de agua potable, los recipientes donde tienen arriba los techos, si tienen instalación en su casa de agua. Bueno, diferentes tipos de
productos tenemos que definirlo, pero acá ustedes cuando están haciendo proyectos tienen que pensar que no solo son productos, digamos, el agua como un bien tangible, ¿no? Sino que también hay un conjunto de actividades que tienen que ver con un informe de diagnóstico, puede ser un relevamiento, como les digo, de diagnóstico, puede ser una capacitación, pueden ser diferentes elementos dentro del proyecto. Y puede ser que un mismo proyecto tenga diferentes productos. Entonces puedo tener un tangible y puedo tener varios informes o varios papeles, por así decirlo, que van acompañando a ese proyecto o a ese producto principal. La elaboración de un producto dentro de un proyecto necesita actividades y esas diferentes actividades me van a permitir conseguir el producto que a su vez me va a permitir llegar al objetivo general y al fin a la solución del problema. Esto yo lo expliqué claramente con el caso de un proyecto social. Si fuera un proyecto privado de una empresa, el producto podría ser en sí mismo producir exactamente producir un software, producir no sé, un par de zapatillas, producir un litro de leche, podría ser también diferentes tipos de productos. Fíjense en que esto se va a ir adaptando a cada uno de los tipos. Y acá viene la matriz de marco lógico. La matriz de marco lógico, no sé si ustedes han tenido experiencia, han trabajado con ella, generalmente asusta mucho a las personas. Creo que es uno de los grandes, yo le llamo el gran fantasma en la formulación, sobre todo de proyectos de tipo social. La matriz de marco lógico fue creada en Alemania por el organismo de financiamiento de Alemania, que ellos eh, crearon esta matriz para hacer más dinámicos los proyectos y se fue como viralizando, expandiendo, hasta que llegó a la mayoría de los organismos ya internacionales de financiamiento internacional. La mayoría usan la matriz de marco lógico. La matriz de marco lógico, que en el curso la vamos a ver a full, la vamos a construir trabajándolo juntos y demás. La matriz de marco lógico es una herramienta muy útil porque les permite sintetizar, como la ven acá en una carilla, en una imagen, para sintetizar todo el proyecto. Para llegar a construir la matriz de marco lógico, no la puedo construir así. Me levanté a la mañana hoy y dije, voy a construir la matriz de marco lógico. Para llegar a este punto, fíjense en que tiene el número 3, porque es el tercer paso dentro de un conjunto de pasos. Si yo no tengo definido primero el para qué o el propósito, si no tengo definido el fin, no tengo identificadas las actividades y no tengo identificados los productos, yo esta matriz no la puedo construir. Eso es lo importante que tiene. Y que tengo que tener en claro que son los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. Esta matriz se puede leer de derecha a izquierda y de izquierda a derecha y te permite trabajarla de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo porque es una matriz de doble entrada y esto le da la solidez a los proyectos. Acá falla el 99% de los proyectos cuando se formulan. ¿Por qué? Porque intentan arrancar haciendo la matriz cuando el primer paso es definir el problema, trabajar el árbol de problemas y después trabajar el árbol de objetivos. Cuando uno hace el árbol de problemas, la definición del problema, el árbol de problema, el árbol de objetivos, la estructura del proyecto, la matriz de marco lógico sale sola, sale por añadidura, diríamos, en algunos documentos. Eso es lo importante que ustedes tienen que saber. Y ahora sí, estaríamos en condiciones, una vez que yo ya he llenado mi matriz de marco lógico, estoy en condiciones de pasar al prototipado. Para prototipar, lo primero que tengo que saber es que ese prototipado es hacer tangibles las ideas. Es lo que yo les hice al principio de esta masterclass. Les pedí que dibujaran su nombre. ¿Qué es lo que hicimos con esto? Hicimos tangible nuestro nombre. Y fíjense que lo hicimos con una cuestión muy sencilla, muy dinámica, pero la idea acá es eso, que nosotros hagamos el ejercicio. Porque como nosotros estamos buscando soluciones a un problema o a un problema a resolver o a una necesidad a satisfacer en los proyectos, puede ser que lo que nosotros hemos definido
producto, ¿sí? Acá, como producto, no satisfagan realmente esa necesidad que nosotros queremos de la comunidad o no resuelvan ese problema. Por eso es muy importante que cuando ya hemos armado esta matriz que ya tiene coherencia, pasemos a esta etapa de prototipado. Antes, ¿saben qué? Yo acá todavía no me senté con el formulario, no sé, de la CEPAL, o no estoy, no estoy acá sentada con el formulario del BID o de la línea de financiamiento de la Unión Europea, o de la de mi país, o de la que fuera. No estoy ahí, estoy antes de eso. Todo lo que yo les voy a dar en esta primera parte de la masterclass, todo esto es antes del antes, o sea, esto es el inicio, porque muchas veces uno se empieza a buscar líneas de financiamiento para diferentes tipos de proyectos, pueden ser públicos o privados, y se obsesiona con eso, pero se olvida de tener esta estructura armada. Así que mi sugerencia es que tengan esto armado antes de ponerse a buscar líneas de financiamiento para los proyectos. Entonces, les dije que era hacer tangible. No importa, vamos a ver que hay diferentes métodos, pero lo más importante acá es que este prototipado nos va a ayudar a nosotros a identificar esos elementos del proyecto, identificar, visualizar algunos problemas que pueden surgir de esos problemas, de esos productos. Por ejemplo, en el caso del agua potable, podemos descubrir que no todas las personas tienen una red de agua instalada en su casa. Entonces eso hace que en la plata que yo tenga que pedir del proyecto debe haber un extra para cubrir la instalación de la red domiciliaria, por ejemplo, o pensar en buscar otra línea de financiamiento para cubrir eso. Después, nos va a permitir comunicar la idea con el equipo de trabajo. A veces, nosotros como líderes de un proyecto tenemos que trabajar, pero es más fácil, si yo te explico y te explico qué es lo que quiero hacer, por ahí es más difícil de que me entienda. Ahora, si yo vengo y te muestro un dibujito como esto, vos vas a decir, ah, bueno, ya sé lo que quiere mi jefe quiere esto. Bueno, digo que le van a mostrar un dibujito de una flor con un corazoncito, pero digo, a eso es lo que tenemos que intentar ir. Y después nos permite poder evaluar estas interacciones entre el producto y los usuarios, tener los que se llaman los productos mínimos viables y poder validarlos y ver cómo el usuario se siente con esa experiencia de usar ese producto. Porque por ahí nosotros pensamos que todas las personas se van a sentir felices porque tienen, no sé, el agua en su casa, y de repente hay algunos aspectos culturales que no tienen que ver con nosotros, pero que sí hacen digamos, a diferentes culturas, y hace que no lo valoren como lo valoramos tal vez nosotros ese servicio. Entonces, por eso es muy importante que seamos conscientes también de quiénes son los beneficiarios de nuestros proyectos, ¿sí? Eso es lo más importante. Acá está un poco explicado cuáles son los tipos de prototipos que se pueden hacer en los proyectos. Podemos prototipar un producto, las experiencias y el entorno. Es un poco lo que estuvimos hablando. Siempre hay que ser consciente de las características que queremos evaluar y, lo más importante, documentar ese proceso de prototipado para que podamos hacer las famosas interacciones que se dan, ese ir y volver, ir y volver. Voy para adelante, voy para atrás, vuelvo si me equivoco y vamos trabajando. El proceso, ¿cuál es el proceso de ese prototipado? Fíjense en que arranca con una etapa que es la formulación de preguntas, ¿no? Preguntarse, ¿qué es lo que me voy a preguntar? Si este producto sirve, quiénes son mis beneficiarios, si lo van a usar, si no lo van a usar. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante con Design Thinking, que va a responder todas estas preguntas. Después viene la parte de construcción del prototipo en sí mismo, pero acá no estoy hablando de que a ver, acá hay diferentes etapas de prototipo, pero ustedes, a ver, no todo tiene que ser con una impresora 3D, o no todo tiene que ser no sé, con un código súper programado. No, a veces hay cuestiones más de papel, lápiz, cartones, cosas más manuales que tenemos literal en la mano y que pueden servirnos para visualizar un poco algunas cuestiones del producto. Después viene la prueba, el testeo, la evaluación y las conclusiones. Esto lo saqué de la Fundación Contra el Hambre, que me pareció muy interesante, y es la estructura de la ruta para prototipar, que bueno, un poco son los mismos pasos que yo les expliqué anteriormente, pero esto es una ficha que les va explicando cómo se puede hacer. Recuerden, por favor, que si tienen alguna consulta pueden habilitar sus micrófonos y me van diciendo.
Después vienen las herramientas para prototipar. ¿Cuáles les parece a ustedes? Pueden abrir el chat. ¿Cuáles les parecen a ustedes que pueden ser herramientas para prototipar? ¿Cuáles o se han usado herramientas? ¿Cuáles son? Brian, ¿quieres hablar? ¿Tienes el micrófono encendido? ¿Cuáles les parece entonces que pueden ser herramientas para prototipar? ¿Tienen idea? El método Canvas. ¿Han escuchado hablar del método Canvas? El método Canvas es un método muy interesante porque permite fusionar o expresar nuestro proyecto de otra manera. Ya utilizamos la matriz de marco lógico, donde tenemos los fines, los objetivos, que eso nos va a ayudar a nosotros a redactar la fundamentación del proyecto, toda la parte más, digamos, la parte más filosófica de los proyectos, ya sean cualquier proyecto, cuando vamos a pedir financiamiento, como les dije, les van a pedir la matriz de marco lógico. Y el método Canvas es el método ideal para empezar a trabajar ya más los aspectos relacionados con la gestión del proyecto. ¿Qué quiero decir con la gestión del proyecto? La identificación de los recursos, las fuentes de ingresos, los costos, los beneficiarios, digamos, la otra parte como más blanda del proyecto, ¿no? Esta es la estructura general del método Canvas. Consiste en dividir lo que sería una empresa, un proyecto, en una serie de actividades que son fundamentales para el proyecto. Nosotros hoy nos vamos a centrar en la masterclass, en la propuesta de valor, y después obviamente en el curso que dura 2 meses y que va a iniciar el 2 de mayo con clases en vivo una vez a la semana. Vamos a ver las otras aristas y vamos a analizar, por supuesto, mucho más en profundidad. Esta es la estructura general. Y fíjense en que arrancamos por la propuesta de valor, y la propuesta de valor tiene que ver con eso que le vamos a brindar, es eso que le vamos a brindar a nuestro cliente, ya sea que sea una persona a la que está destinada nuestro proyecto social o bien nuestro producto industrial, nuestro software, lo que sea. Es eso que nosotros vamos a darle al cliente que le va a generar alegría y le va a aliviar sus frustraciones, ¿sí? Un poco este mapa de valor que está dentro del método Canvas y dentro de la propuesta de valor es lo que yo les quiero contar. Esto es lo que nosotros tenemos que definir del producto. El producto o el servicio tiene que ser capaz de generar esa satisfacción de necesidad o esa resolución de problema que va a crear la alegría y va a aliviar las frustraciones. Eso así tenemos que pensar nosotros nuestros productos, ya sea que, como les digo, que vamos a generar un comedor, un merendero o como si vamos a generar una empresa de software. Y acá viene el design thinking. Le falta una G ahí al thinking. ¿Qué es lo que pasa? El design thinking, que es una herramienta ya mucho más dinámica dentro de las herramientas de prototipado y que se ha sido más, digamos, se ha hecho más famoso, más popular en el último tiempo. El design thinking viene a pensar en esto, viene esto de pensar de pensamiento del diseño, porque lo que busca es que ellos en el design thinking plantean que hay una etapa que tenemos que abrir, explorar, conocer, descubrir, experimentar, y después hay una parte donde ya tenemos que hacer foco, es como una parte que nos abrimos y una parte que nos cerramos. Este proceso es muy interesante, por eso yo les digo que les doy como una combinación de todo lo mejor de cada método, porque acá también metemos cosas de Project Manager, ¿sí? Hay también algunas cosas del PMBOK, hay varias cosas que vamos tomando y yo las he ido combinando en la máster y en el curso, obviamente. Las etapas del Design Thinking, que las vamos a ir viendo acá,
Fíjense en que la primera tiene que ver con una etapa de inmersión y de experiencia del usuario. Yo no puedo plantear un problema a resolver o una necesidad a satisfacer si yo no conozco a mi comunidad, si yo no identifico quiénes son los beneficiarios de mi proyecto, tanto mis beneficiarios directos como indirectos, los que están interesados, los que los afecta directamente o como los que son indirectos, los tengo que tener identificados. Y eso es fundamental para nosotros. ¿Cómo lo hago esto de la experiencia del usuario? Hay muchísimas herramientas, subherramientas que se van utilizando dentro del Design Thinking, como el mapa de la experiencia o el roadmap. Se usa también entrevistas que nosotros hacemos, podemos hacer con expertos, análisis FODA. Bueno, hay varias herramientas que después durante el curso, obviamente, o ustedes mismos pueden ir investigando y analizando, ¿sí? Acá las podemos ver, la matriz la matriz de FODA, sobre todo, que es la más importante, algunas investigaciones secundarias. Yo tengo que conocer el problema a full, tengo que hacerme carne con el problema para poder lograr diseñar una solución que verdaderamente lo resuelva. No sé si les ha pasado, han tenido esa situación de que han planteado un proyecto, han planteado una solución, han planteado un producto, pero que ese producto no satisfizo la necesidad que estaba planteada o no resolvió ese problema. Y eso a veces, ¿por qué pasa? Y a veces pasa porque tratamos de unir una línea de financiamiento con un producto, con una solución, y a veces no me echan directamente, ¿no? No hay una cosa muy perfecta que se da. Entonces como que forzamos las cosas, tratamos de adaptarlas y demás, entonces ahí es cuando se producen esas crisis, esos quiebres en los proyectos y que hace que no nos seleccionen como nosotros deseáramos para esa línea de financiamiento. Mi sugerencia es que no se presenten a líneas que no sean totalmente compatibles con lo que ustedes quieran hacer. O lean siempre, lean siempre las bases y condiciones porque ahí establecen todos los criterios. Parece largo, parece aburrido, pero eso es una garantía yo diría, de un 70% de que les den una línea de financiamiento. Siempre, siempre. En la segunda etapa, entonces, me meto en lo profundo, por eso es la etapa de inmersión, de meterme, de conocer, de leer, de investigar, de entrevistar, de conocer. Y la segunda etapa es el entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? Fíjense en que acá habla del mapa de empatía. Entonces acá yo pienso, o acá empiezo a descubrir qué escucha y qué ve el beneficiario al que yo le voy a destinar el producto o le voy a brindar esa necesidad o le voy a resolver ese problema de la sociedad. Pregunto qué es lo que hace. Un poco también esto que vimos al principio de las frustraciones que tiene la persona, ¿no? ¿Cómo hace si voy a pensar en un comedor? Bueno, ¿cómo hace hoy para comer? ¿Cómo lo resuelve? ¿Qué dice? ¿Qué piensa? ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son sus deseos? Y todo esto yo lo voy a ir registrando. Entonces yo ya me conecté con esa persona, el beneficiario de mi producto, la persona a la que le voy a satisfacer la necesidad. Es muy importante por lo que les dije, si no voy a crear soluciones que no se adaptan a las personas. Hay una vez, no sé, yo les conté, soy argentina, soy mendocina, y hay una vez había una línea de financiamiento que les daba casa a unas personas que vivían en una situación de la montaña de la provincia de Mendoza. ¿Qué pasó? Eran casas de 2 pisos y las personas habían puesto en la planta baja, pusieron los caballos, los animales de granja a vivir y las personas vivían en la planta alta. Y todos, ay, ¿cómo pueden hacer eso? Que desperdiciaron esas casas divinas, eran tipo dúplex, casas de 2 pisos. En realidad lo que pasó es que esa comunidad no le hicieron un relevamiento, no hicieron un mapa de empatía, no vieron cómo vivían, porque si hubiesen descubierto o si hubiesen sido conscientes de que era una comunidad que tenía animales de granja, les hubiesen, en vez de hacer una casa de 2 plantas, hubiesen hecho una casa de planta baja y les hubiesen hecho un corral, un espacio para que estuvieran los animales de granja adecuado. Pero eso significa, es cuando yo les quiero imponer una solución que no es la que está pensado
desde el que formula el proyecto, pero no desde el que tiene la necesidad. Y ese es el error grande que hasta se comete en marketing, se comete en las investigaciones de mercado. Estoy forzando es como cuando yo le quiero dar la sopa al niño y el niño no quiere tomarme la sopa. Le estoy dando algo que no le gusta. Porque no lo investigué, porque no lo conocí. Esto es lo que pasa. Por eso es muy importante esta etapa del entender. Me sumerjo y entiendo. Después tengo el mapa de actores. El mapa de actores, que también es una herramienta que vamos a ver en el curso muy detallada. La idea del curso es que nosotros podamos verlo paso por paso, que lo podamos ir haciendo juntos. El mapa de actores, fíjense que es muy importante porque es identificar todos los jugadores que tienen en la cancha. Muchas veces no los identificamos o miramos para otro lado y nos olvidamos de que pueden aparecer competidores que no los tengamos ni registrados y que existen. Si estoy hablando de productos, puede ser que aparezcan miembros de la comunidad que por diferentes razones sean un obstáculo para la implementación de nuestro proyecto. Por ejemplo, no sé, vamos a casos muy complejos, ¿no? Pero por ejemplo, pensemos en casos de droga, cosas así, no sé, están los vendedores de droga en la esquina y no dejan que los niños lleguen a mi comedor a comer, o los tienen multados, no pueden acceder, ¿no? Cuestiones que se dan y que si yo hubiese hecho este relevamiento, podría haberlo, no voy a poder eliminarlo, pero sí puedo conocerlo y generar una estrategia para solucionar ese problema o para resolver ese problema paralelo que se presenta. ¿Se entiende hasta acá? Espero que sí. Sí, ¿Sí? Perfecto. sí, se entiende. Perfecto, perfecto. El tercer paso dentro del design thinking es la observación, es chusmear. Y acá fíjense en que tenemos, yo digo chusmear, tenemos el mapa de experiencia del cliente. Fíjense en que acá lo que vamos a ver, esto que si ya tenemos, podemos ver, esto ya es, por ahí el mapa de experiencia del cliente se puede hacer solo cuando ya hemos hecho productos o ya tenemos una relación con nuestros clientes, ¿no? Por ejemplo, digamos, ya tenemos unos datos, porque acá lo que nosotros tenemos que ver es qué es lo que tenía, cómo se sentía nuestro cliente, cuál era la experiencia de nuestro cliente antes de pasar por nosotros, durante la experiencia de nosotros y después de la experiencia con nosotros. Ese sería un poco el ejercicio del mapa de experiencia del cliente. Si yo no tengo clientes, por eso estoy hablando de prototipar, por ahí me conviene hacer un producto mínimo viable, definir una mínima unidad, que es un producto mínimo viable es una unidad funcional, o sea, es una unidad que funciona, pero no está terminada a la perfección, pero sí tiene todas las funciones y satisface en sí misma la necesidad. Entonces yo por ahí puedo probar ahora, en este momento, podría darle a esta gente que pruebe mi producto, si es la primera vez, la primera relación que voy a tener con esos beneficiarios, y de ahí poder evaluar y explicar este mapa de la experiencia del cliente. El cuarto paso dentro del design thinking es el punto de vista. Y acá es muy importante el hablar. Acá yo tengo que hablar con las personas que van a ser las beneficiarias de mi proyecto. Y fíjense en que el punto de vista parte de un conocimos a y queremos ayudarle a resolver. Entonces, acá, ¿qué es lo que hacemos? Acá una herramienta que se puede usar dentro de este punto es la tormenta de ideas, porque hacemos tarjetas y conocimos a Juanito, conocimos a Roxana, conocimos a María, conocimos a NNGNN, conocimos a estas personas y empezamos a buscar relaciones. Los queremos ayudar a resolver y a esta gente, a esta comunidad le falta el agua, o podemos pensar estos clientes y este cliente tiene problemas para encontrar a sus clientes dentro de la base de datos, pero a la vez los clientes no pueden reservar turnos y vamos planteando como toda la realidad de la persona. Acá hay diferentes soluciones al problema, puede ser. Y el próximo paso, ya estoy casi acercándome al prototipo, es la ideación. La ideación es pensar ya en generar las propuestas, las diferentes ideas, los diferentes productos, los diferentes servicios que van a permitir resolver ese problema o satisfacer esa necesidad. Fíjense, acá las tenemos, las ponderamos, las evaluamos y nos pensamos, porque a veces tenemos ideas
que están muy buenas, pero no son adecuadas o no son realistas o no pueden ser financiadas porque las bases y condiciones de la línea de financiamiento a la que me postulo no lo incluye, no es innovadora. Y yo puedo ir, esto es un rango, una tabla que está para que ustedes la usen, pero bueno, los criterios pueden cambiarlos ustedes a lo que quieran, esto es un proceso de ustedes. Lo importante es que acá nosotros no podemos trabajar solos, tenemos que trabajar con nuestro equipo. Mientras más personas aporten, más rico va a ser este proceso de prototipado de proyectos y mejores soluciones vamos a conseguir. Eso no se lo olviden, porque si nosotros estamos solos, siempre tenemos nuestro punto de vista, pero no tenemos quien nos lo valide ni quien nos lo invalide. Entonces siempre está bueno que ustedes lo puedan trabajar en equipo. Y ahora sí, vamos a la parte de prototipado, que por ahí nosotros decimos prototipado y por ahí automáticamente se nos viene esto, hacer algo con una impresora 3D, pero no necesariamente tiene que ser con una impresora 3D, porque nosotros podemos hacer prototipos abstractos donde hacemos la representación del concepto, que es un poco lo que yo hice al principio cuando dibujé mi nombre, porque hice algo abstracto, o puedo hacer algo tangible que sería escribir mi nombre, ¿no? Entonces, digamos, depende del tipo de proyecto con el que ustedes estén trabajando, depende de la complejidad, depende de los recursos que ustedes tengan y el momento del proyecto en el que estén es el tipo de proyecto que ustedes pueden utilizar o el tipo de proyecto, o sea, el tipo de prototipado que ustedes pueden hacer. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna consulta? ¿Están todos bien? Perfecto. Seguimos entonces. El séptimo paso dentro del Design Thinking es la prueba. Acá ya tenemos que probarlo, testearlo. Acá por ahí los que estamos en la parte de informática estamos acostumbrados a hacer el testing, ¿no? A probarlo, prueba y error. Este es el mejor momento porque ya acá estamos validando este producto. Es un producto mínimo viable generalmente lo que vamos a validar y ya estamos pensando en, bueno, si vamos al agua potable, trato de llevárselo a una familia y veo cómo funciona la red de agua potable que yo les diseñé, o si estoy hablando de calefones solares, pongámosle, bueno, cómo funciona ese calefón que la comunidad construyó entre todos, cómo funciona ese software, identifica las variables por lo menos, cuántos errores da. Y acá, ¿cuál es el objetivo? Identificar errores. Fíjense, errores que sean de tipo, podemos tener errores funcionales, errores que resuelven parcialmente el problema o que tenemos un problema de comprensión del problema. Cuando hablamos de problemas de tipo social, generalmente son problemas de causa multicausal, ¿no? A veces uno cree que atacando o trabajando en una solución va a poder solucionar problemas como muy grandes, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, la falta de acceso a la educación o, no sé, las tasas de violencia, cosas así que son muy, muy difíciles, como sociedad nos duelen muchísimo, pero no es que solamente dándoles clase a los niños lo voy a resolver, porque ustedes saben que son muchos los problemas que están asociados a ellos. Entonces, a veces hay que ser, cuando estamos haciendo proyectos, tenemos que ser conscientes del monto que va a financiar nuestro proyecto, cuánta plata, cuánto dinero dispongo para hacer ese proyecto, también tengo que pensar cuál es el objetivo de la línea o de la organización que me va a dar el dinero, cuál es su objetivo, no sé, qué sé yo, por decirle, no se me viene en mente ninguna organización en este momento. Hicimos un proyecto para una línea de financiamiento de Holanda. Entonces yo estaba en Mendoza, hicimos un proyecto muy lindo sobre cerdos con las mujeres que hacían un criadero de cerdos, bueno, todo un tema de producción bastante muy lindo, muy interesante, pero la línea de financiamiento se lo dio a un proyecto africano. ¿Y cuál es la diferencia entre un proyecto latinoamericano y africano? Y por ahí el impacto era diferente, porque eso tiene que ver con las líneas de financiamiento. Por ahí su prioridad era África y si le quedaba dinero le daba América Latina, ¿se entiende? Entonces, por ahí no es que el proyecto esté mal, sino que por ahí está presentado a la fuente de financiamiento incorrecta. Y eso es algo que o tiene que ver con esto, ¿sí? Entonces, en esta prueba del concepto, es muy importante que nosotros
nosotros identifiquemos los tipos de errores para poderlos, ¿qué cosa? Retroalimentarlos. Otra vez vamos al prototipado, ajustamos, no la función, no, cuando pongo F5 en vez de darme el listado de clientes me da, no sé, me da el precio del producto, no está funcionando bien. Bueno, volvamos otra vez al prototipado, volvamos otra vez a la programación básica del producto mínimo viable, que hay algo que no está funcionando. Ese es un poco el objetivo de hacer estas pruebas. Como pueden ver, trabajamos desde la hipótesis de la solución. Siempre les dije, siempre partimos, los proyectos van a partir de un problema a resolver, una necesidad a satisfacer. Tenemos que hacer un diagnóstico. Para hacer ese diagnóstico podemos usar como herramienta el Design Thinking en primera medida, porque vamos a conocer, vamos a experimentar, hasta, o sea, lo mezclamos, lo mechamos ahí, como decimos nosotros en Argentina, lo mechamos con el Canvas, porque al final la idea de que este prototipado, esta definición de la idea, tiene que estar expresada en un cuadro Canvas, ¿no? Entonces ya con ese Canvas, lo demás, y con la matriz de marco lógico que ya armé acá, digamos, al final de la idea yo tengo que tener un Canvas y una matriz de marco lógico. Con esos dos elementos yo ya estoy listo para construir un flujo de fondos, hacer el famoso cash flow, hacer la evaluación económica, ambiental, la evaluación técnica del producto. Ya estoy listo para hacer todo. A veces, cuando nosotros queremos arrancar por identificar los costos de un proyecto, fallamos o nos queda, yo siempre digo que es como la sábana corta, porque no estamos siendo conscientes de todas las etapas. Entonces, por ahí hacemos proyectos donde evaluamos y después decimos, uy, ya, pero nos faltó considerar el ítem de adaptación del edificio para la generación del comedor. Pusimos que teníamos que comprar las mesitas, los platos, los vasitos, las ollas, la cocina, que teníamos que construir la cocina, y nos olvidamos que teníamos que tirar una pared en nuestra casa para hacer el comedor más grande. Y no lo pedimos a la línea de financiamiento. Y no se puede dar de nuevo. Entonces, esas son cuestiones que salen cuando hacemos el orden natural de este que yo les estoy proponiendo acá, de la formulación y evaluación de proyectos. Fíjense en que esta idea, vamos, vuelvo a decir lo mismo, definimos el problema, definimos la estructura analítica del proyecto, definimos la matriz de marco lógico y utilizamos las herramientas para prototipar. Eso es fundamental. Bueno, acá un poquito contarles cómo es nuestro método de aprendizaje, que un poquito se los dije al principio, para los que se sumaron un poquito más tarde. LugaApp es una startup que nació hace 3 años, es una síntesis de mi experiencia como profesora universitaria, como estudiante de cursos a distancia y como formadora, como tutora online de la OEA hace muchos años atrás. Nosotros buscamos combinar un poco nuestro método de aprendizaje híbrido, porque tenemos partes asincrónicas, que esto quiere decir que tienen que obviamente leer un material que preparamos para los cursos, ver videos, y también lo más importante es que todos los días respondemos como profesores el foro de consulta. Si ustedes tienen una duda, respondemos todos los días las consultas, hay clases en vivo. La idea es que el curso de formulación de proyectos que nosotros les estamos presentando va a ser un curso de 2 meses, es una diplomatura y es práctica, es 100% práctica. Esto es, la unidad 1, ustedes, al final de la unidad 1, ustedes van a hacer el primer paso de su propio proyecto. En la unidad 2 vamos a ver las herramientas de prototipado. Bueno, van ustedes a hacer el prototipado de su propio proyecto. La idea es que cuando lleguen a la unidad número 6, que es la parte de monitoreo de proyectos, puedan diseñar la estructura necesaria para monitorear el proyecto que ustedes tienen, ya sea de su propio trabajo o que a ustedes les interese, o bien para aprender a adquirir la herramienta. Yo no sé si tienen, bueno, muchas gracias obviamente por este tiempo. No sé si tienen preguntas, consultas. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Recuerden que en nuestro canal de YouTube, que es LugaApp, hay un video que vimos de la otra masterclass sobre proyectos, que también es muy interesante, que habla de cómo se construye la matriz de marco lógico. Así que si quieren la pueden ver ahí en el canal de YouTube, que es muy interesante. Y bueno, y en las redes siempre estamos subiendo en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, siempre estamos subiendo tips, consejos y demás. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Pueden habilitar si quieren ahora
el chat, o si quieren pueden habilitar el foro, las consultas acá a través del chat, no hay problema. El curso del diplomado ya después se lo vamos a mandar, porque la idea es que para todos los que asistieron a la masterclass van a tener un descuento, y ahora sí les voy a pedir a todos que me dejen sus datos en el chat, porque vamos a hacer el sorteo de una beca completa. Y para los que asistieron ahora, más allá, a ver, necesito dos cosas: que me escriban todos en el chat sus nombres completos y el teléfono no, la dirección de correo electrónico, porque tengo que mandarles los certificados de asistencia a la masterclass. Y después para que hagamos el sorteo de la beca completa, ¿sí? Eso sería lo que yo necesitaría de parte de ustedes. Así que si me quieren brindar bien los datos, por las dudas, porque por ahí yo los he ido anotando, pero salen con otro nombre para hacer los certificados, ¿sí? Perfecto, Ronald, perfecto. ¿De quién más? Jonathan, Brian, si quieren ir dejando los datos acá para que les brindemos el certificado. Perfecto. Perfecto. Chequeen en el spam, por favor, en el correo electrónico. Chequeen siempre en el spam de por ahí, si no les llega, que esté, y si no, nos pueden consultar, por supuesto. Nos pueden consultar por WhatsApp o por redes, si no les ha llegado el certificado, para verificar de que esté correctamente enviado.